Bueno, acá vamos nuevamente. Estoy usando la muestra que dejé sin deshacer del primer intento. Y voy a usar, este sería el largo, pero lo voy a usar el largo como si fuera el ancho, porque me medí y me queda bien. Voy a usar doble hebra con una aguja más grande. Así no demora tanto porque usé una aguja amarilla de 2,5 milímetros. Bueno, después de la última parte que vieron, hice todo el vestido prácticamente. Hice la parte de adelante, que creo yo que está bien. Hice las cadenetas para empezar la falda. Me entró todo perfecto. Y después continué. Pero cuando empecé a hacer la apertura de la pierna, me parece que me pasé un poquito. Entonces ahora me lo voy a probar. Y capaz lo tenga que desarmar un poco para hacer el tajo un poco más arriba. Vamos a ver. Pero como no estaba en casa cuando lo estaba haciendo, lo dejé en espera y dado que tenía otro ovillo en el bolso, empecé otro. Siguiendo la misma medida de acá, de este, el blanco número 2. Creo que en este color va a quedar hermoso. Así que, bueno. Es una lana de We Are Knitters. Bueno, ahora me voy a probar este vestido. A ver si puedo seguir. El video anterior lo subí hace como 3 días y ese mismo día, el día después empecé el vestido de vuelta con hilo doble, que dicho sea de paso, no sé si me va a dar el hilo para terminar. Me queda esto y creo que tengo un ovillo más por algún lado. Si no me da y esto me queda perfecto y me encanta, voy a tener que encargar sí o sí. Si no me da y no me gusta mucho como me queda, lo desarmo y hago otra cosa. Veremos qué sucede. Bueno, ahora estamos con otro problema. Estamos con Nami, que me roba los ovillos todo el tiempo. Bueno, me quedó chico, me quedó apretado. La falda me quedó bien de esta vez, pero la parte de arriba creo que me quedó larga. Por favor, nena. Me quedó larga esta parte, o sea, debería haber sido un poco más corta antes de comenzar la falda. Le tengo que sacar más o menos un dedo hasta el anillo. Y después en la parte de adelante tengo que sumarle un dedo hasta el nudillo de cada lado. Capaz le sumo un poquito menos porque no me quiero pasar. Nunca usar un metro. Por lo tanto, no nos queda otra que desarmar. Y de esta vez se me va a hacer mucho más difícil desarmar porque es doble hebra. Y cuando es doble hebra, a veces se cincha una más que la otra y se enreda y es mucho más difícil. Entonces este desarmado voy a tener que hacerlo a mano y no con la ovilladora, que es esta que está aquí. Así que, ay, esto no funciona muy bien. Mira ahí, como que se tranca mucho. Esto es un embole. Siguiendo con el tema de medidas, o sea que este que hice de la misma medida que este ya también va a tener que ser un poquito más grande. ¿Y qué pasa? Si lo hago más grande, acá me llega a la parte de la sisa donde yo no quería que me llegara, pero si lo uso un poco más abajito y pongo los breteles ahí, me va a quedar bien. O sea, no me va a quedar hasta abajo, me va a quedar ahí. ¿Me explico? Entonces lo que me pasaba con esto es que acá como que me sobra piel, digamos, visto desde adelante. Entonces no está bueno. No sé. La tercera es la vencida. Acá nos divertimos las dos. Ella intentando robarse todo mi proyecto y yo intentando que salga bien de esta vez. A ver, le voy a hacer una pelotita de estas. Actualización. No pude con el rectángulo, entonces ahora vamos
buscando otra solución. Ahora, en vez de hacer un rectángulo, lo que voy a hacer es comenzar con cierta medida, que sería la medida de acá, ahí. Entonces los breteles saldrían de ahí, justito. ¿Y qué hice? Para resolver mi problema, que era que acá me quedaba grande y acá me quedaba chico. Entonces comencé con cierta cantidad de cadenetas y luego realicé algunos aumentos para después bajar recto. No sé qué también va a quedar, porque claro, la gracia es que sea una cosa rectangular, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si esto funciona. Este es el vestido número 3, o sea, el tercer intento. Como estoy tejiendo con doble hebra, se me hace mucho más rápido tejer. Por ejemplo, esto empecé hace un ratito y ya voy toda esa parte. Y bueno, eso es todo. Veremos qué tanto avanzo. Ahora me voy a comer. Estoy podrida ya de este vestido. Y así está la silla. Esta no es la mía, pero es la más cómoda. Ahora estoy intentando hacerlo con doble hebra. Quedó muy caladito. La idea es que abrigue, y ya cometí un error acá. Entonces ahora estoy intentando machear, digamos, la muestra de tensión, porque tampoco quiero... O sea, si utilizo una lana más finita, tengo que usar unas agujas más finitas. Y no es un gran problema porque aunque no llegue a la muestra de tensión, puedo hacer el talle más grande, entonces igualmente obtendría la medida que quiero. Pero tampoco quiero estar 1000 horas tejiendo esto. Quiero que sea algo rapidito, porque si no ya sé que lo voy a abandonar. Entonces ahora agarré 2 hebras y las mismas agujas que me recomiendan. Entonces en vez de bajar la aguja para machear el grosor de mi lana, agarré 2 y mantuve la aguja recomendada por ellos. Entonces ahora voy a hacer la misma muestra de tensión y voy a seguir un tutorial para este punto, Fisherman Stitch o algo así. Montás la cantidad de puntos que querés, después tejes toda una fila en punto derecho y después tenés que hacer ciertas combinaciones, que es entre tejer uno derecho, después tejer uno revés, luego en la siguiente fila tejer en el punto de abajo de la fila de... Ah, no, es un embole. Pero bueno, voy a hacer la muestra y si me queda bien, compro el patrón porque todavía no lo hice. Lo bueno es que te muestran cuál es la muestra de tensión, qué lana necesitas, qué agujas, qué materiales. Entonces vos agarrás la lana que necesites o la compras o lo que sea, te fijas si tenés las agujas, te fijas si llegás a la muestra de tensión, si tenés lana suficiente, etcétera, etcétera. Y ahí decidís si efectivamente querés el patrón o no. Un punto derecho.
Y en el segundo ponemos en la fila anterior, como les decía. Y creo que el siguiente es punto revés, ¿no? Sí. Entonces, básicamente es un punto derecho en el punto de la fila anterior. Ay, no ven una. Punto derecho en el punto de la fila anterior y un punto revés. Talla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y tengo que tener 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tendría que tener 16 después de bloqueado. Te queda hermosa. Acá lo dejamos como por 20 minutos. Llegó el momento de la prueba de la balaclava. Veremos el resultado en este momento. ¿Qué tal si me pongo un poco de pelos para adelante? Probemos con otro outfit. Un viento, me la pongo y... ¿qué tal? Me lo pongo por adentro, como es. ¿Qué tal? Capaz con algo negro acá. Opinen. ¿Qué tal? Voy a tener que poner algo negro. No encontré nada negro, pero encontré esto gris, que por lo menos va a ser como la ilusión de que continúa el asunto. Ahí. Siento un olor a quemado. ¿Cómo lo vemos? Ah, el pelo me quedó por adentro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Usarían esto? El gris le da como una continuación y esto oversize le da un toque. En la cámara se ve mucho mejor que en el espejo. Hay que tener como más onda para usar este tipo de prendas. Yo lo voy a usar igual.